Tras el anuncio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de autorizar el aumento a la tarifa a 9 pesos con 50 centavos para el macrobús y el tren ligero, el debate sobre la calidad en general del servicio de transporte público se ha vuelto a encender. Aunque el incremento ya estaba considerado por el Consejo Consultivo Técnico desde agosto de 2018, es hasta ahora cuando se aprueba que entre en vigor, en tanto que el resto de las unidades del transporte seguirán cobrando 7 pesos hasta que cambien al modelo de ruta empresa. Una vez más tocamos aquí en Ruta 44 el tema del transporte público, como ya escuchábamos, a la luz de este aumento a la tarifa de 2 de los servicios. Me refiero al macrobús y al tren eléctrico urbano. Saludo con mucho gusto a Amílcar López Cepeda. Él es director general de Transporte Público de la Secretaría de Transporte. Amílcar, bienvenido. Gracias, Carlos. Juan Huerta Pérez, secretario general sustituto de la CTM en Jalisco, encargado del despacho. Juan, bienvenido. Hola, Carlos, buenas tardes. Juan Antonio Flores Cortés, transportista y presidente del Consejo Coordinador de Gas Natural en Jalisco. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el tema del incremento a la tarifa, me comentabas algo, Juan, de que este incremento no estaba autorizado para el macrobús ni para el tren eléctrico. Así es correcto. Finalmente el Comité Técnico de Evaluación jamás ha aprobado el incremento al tren ligero ni al macrobús. Se autorizó el incremento a la ruta empresa que cumpliera con ciertos requisitos y ciertos esquemas donde transitara el hombre camión a ruta empresa y y Puerto Vallarta, en el caso de Puerto Vallarta se autorizó a 10 pesos. En el caso de tren ligero y macrobús jamás ha sido aprobado, ni ha habido ninguna sesión, ni se han convocado ninguna sesión para el incremento. ¿No se pudo haber hecho, digamos, este aumento por una simple analogía de la forma como está prestando servicio el macrobús o el tren ligero? En realidad no entendemos. Generalmente se ve viniendo el incremento de la tarifa, convocando al comité técnico, sesionando, y para tal caso pues no se ha sesionado, ¿no? Entendemos la necesidad y la urgencia de incrementar el transporte público en el tren ligero y el macrobús por su problema económico, ¿no? Y la eficiencia de operación que ya estaba muy forzada, ¿no? Claro, Amílcar, ¿era necesario este incremento de la tarifa para estos dos servicios especialmente? Mira, hay que poner en claro dos perspectivas. Número uno, macrobús y Citiburo, el tren ligero, son dos de los sistemas que han, digamos, siempre innovado en cuestiones de tecnología y en cuestiones principalmente de su comportamiento institucional. Macrobús, hay que decirlo, es desde el 2008 una de las primeras rutas empresa que se generaron. Es una operación de un sistema mediante una única organización y una única empresa. El tren viene manejando la misma estructura, aunque es un servicio manejado a través del Estado, ¿no? Dejando esto de lado, que es, digamos, la estructura y el por qué tiene el fundamento jurídico de generarse esta actualización tarifaria, lo segundo es, sí es necesario por dos situaciones principales. Uno, el tema de los costos operativos y el mantenimiento de los sistemas de transporte. Entendemos todo el componente financiero y económico y social que tiene la tarifa y tienen los temas de transporte, pero si no se les da el mantenimiento adecuado y si no se les da el seguimiento preciso, va a empezar a caer la calidad del servicio. Mira, por ejemplo, solo un dato. En el tren ligero, en línea 1, de 8 escaleras eléctricas que se tenían, 5 estaban paradas por mantenimiento. Por falta de mantenimiento. Por falta de mantenimiento, por falta de recursos. Solo en cuestiones de mantenimiento a trenes se tenía un déficit de 55 millones de pesos. Por eso las frecuencias de paso de los diferentes convoys de trenes pues se va abriendo. Entonces es un tema de mantenimiento y es un tema de seguimiento que no solo se da en el servicio público de transporte, sino en todos los demás servicios, el incremento en los costos y pues bueno, mantener el ingreso para dar una calidad de servicio óptima. Yo preguntaba hace un momento a Juan Huerta si si entraba en este supuesto de una analogía, no haber hecho específico el incremento a 9.50 para el tren ligero y el macrobús, porque ya era una ruta empresa. No, mira, sencillamente en el dictamen se habla del sistema integrado de transporte. Y el sistema integrado de transporte, por, digamos, una publicación que se genera desde el 2015, el sistema integrado de transporte no solo lo contemplan las rutas de transporte convencionales, sino también el macrobús y también el tren ligero. ¿No era necesario entonces sesionar
Y para ser específico en ese sentido. Es parte del sistema integrado de transporte. Entendemos que puede existir alguna divergencia en ese punto, pero son parte del sistema integrado de transporte y tiene todo un soporte jurídico que se puede mantener. Entonces, ¿sí era justificable el Así incremento? Completamente. Muy bien. Antonio Flores, Hola, ¿qué tal? 9.50, ¿es correcto ese incremento de la tarifa? ¿Se demanda que los demás transportistas también lo cobren? ¿Estamos ya en ese terreno de que se cobre todo parejo? Mira, sin duda se están haciendo muchas mejoras con respecto al transporte público y hay condicionantes para el incremento de 9.50. Quisiera yo comentar que la tarifa de los 7 pesos fue autorizada el 15 de agosto del 2012. Y si tú me dices que si se justifica, te voy a dar unos datos concretos. Y aquí los traigo el soporte de la fuente. Al día, hace días anteriores que se hizo el comparativo, del día 12 de agosto de 2012 a la fecha, hemos tenido un incremento del 97% del combustible diésel. O sea, el 15 de agosto estaba en 10.81 y en este mes de agosto en 21.32. O sea, el 15 de agosto de hace 7 años. De hace 7 años. Sí. Estaba en 10.81. Y después de 7 años está en 21.32 con un incremento de casi el 97%. La paridad del peso dólar en agosto de 2012 estaba en 13 pesos con 13 centavos. Y en el mes de agosto lo tenemos una paridad de 19.42, que eso viene siendo alrededor de un 48%. Eso te impacta en que en el valor de las unidades, refacciones, debemos de entender que nosotros, la mayoría del equipo que tenemos trabajando, son refacciones que vienen de Estados Unidos. O sea, son equipos importados, ¿no? Son equipos importados. Y el salario mínimo en esa fecha estaba en 60.57 pesos y a partir del principio de este año subió a 102.68 con un incremento de un 69.52%. Quiero comentarte que en el año 2013, mi representada compró los primeros camiones de gas natural comprimido y costaron 1.362.000 pesos. Pedí yo cotizaciones de cuánto es lo que te cuesta al día de hoy una unidad de gas natural igual a la que nosotros compramos y vale 3.074.000 pesos. Es decir, Juan Antonio, que las condiciones que hicieron que el gobierno del estado autorizara el incremento de la tarifa para el macrobús y para el CITEUR aplican también para el caso del resto de los transportistas. Mira, yo te comento que en el tema de la luz, que es un tema muy importante, no olvidemos que el tren ligero se maneja con luz eléctrica. En junio del 2012 costaba el kilowatt hora en 66 centavos. Y hicieron un ajuste a diciembre del 2018 y ahora cuesta 1.52 pesos por kilowatt hora. Entonces estás hablando también que hay un incremento de 128% de incremento en el tema de energía eléctrica. Y pues sin duda todo, no es un incremento de la tarifa, más que nada es un ajuste a la tarifa. Claro. Juan Huerta, adelante. Quiero señalar que el incremento no es generalizado en todas las rutas. El tema de la ruta empresa, hay 277, está dividido en 277 rutas aproximadamente, de las cuales únicamente 25 rutas cobran 9.50. El resto, 252, siguen cobrando 7 pesos. Yo creo que se ha confundido y se ha equivocado ese término. En el tema del transporte público concesionado, no se cobra en general los 9.50, única y solamente los transportistas que han subido a ruta empresa y que cumplen con una serie de requisitos como, por ejemplo, que migrar totalmente el de hombre camión empresa de transporte, rutas de frecuencia de paso adecuadas con sustento técnico, conductores capacitados con condiciones laborales dignas, sistema de pago electrónico, monitoreo con GPS, cámaras y validadores de todas las unidades, transición a unidades de calidad con tecnología limpias, entre otras cosas. Entonces, a lo que voy es que el transporte público concesionado no se incrementó en su totalidad.
únicamente 25 rutas, que si bien es cierto, representan el 20% del total del transporte público. Sí, Amílcar. Sí, mira, como lo mencionó el señor gobernador en días pasados, lo que sí es que nunca estamos priorizando primero el negocio al servicio. Sí hay una migración de ciertas rutas cuando se cumplen con ciertos requerimientos. Estos requerimientos, además de los que ya mencionó Juan, es también el cambio de flota, el equipamiento de un sistema electrónico de pago, que eso representa mayor control, sí, mayor calidad de servicio, también, pero también mayores gastos, ¿no? Un mayor costo del servicio, porque a mayor calidad de servicio se necesitan mayores ingresos. Ese es el punto del por qué se tiene que hacer esta actualización. Ya Toño mencionaba todos los incrementos que se pueden dar en cada uno de los elementos que se estudian dentro del modelo tarifario. Entonces, es una actualización que ojalá se pudiera hacer de una manera mucho más constante para siempre poder mantener la calidad del servicio. A ver, Amílcar, con todo respeto, es actualización, pero a la gente sigue siendo un incremento de la tarifa. Así le llamen técnicamente actualización. Sí, mira, al final de cuentas, si cualquier actualización tiene que darse en un sentido del crecimiento de los costos. Si el día de mañana, por ejemplo, existiera una política pública en la cual el precio del combustible, que representa hasta el 30% del costo general de una de las empresas de transporte, lograra tal vez hacer una disminución, se podría también actualizar la tarifa a esos costos. Hacia abajo. Exactamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la tarifa responde a una serie de criterios técnicos para cubrir una calidad de servicio que se estipule y que tiene unos costos. Ahora, ¿no hubo un movimiento, por ejemplo? ¿Ibas a comentar algo? Sí, quería hacer la aclaración, Carlos, que la tarifa que está contemplada en 9.50 fue autorizada con los incrementos que se dieron en el análisis o la fórmula que utilizan o la validación de las tarifas, que fue el 7 de agosto del 2018. Del 7 de agosto de 2018 a la fecha también tenemos incremento de combustibles, tenemos incremento o devaluación de la paridad peso-dólar. Esa tarifa de 9.50 se ha contemplado de hace un año. Se tendría que hacer un ajuste con respecto a todo lo que se ha incrementado en este último año. Dicho de otras palabras, tendría que haber una actualización de la actualización. Claro. Bueno, tengo que dar una pausa. Regreso con más de este tema. Para mitigar el alza a la tarifa del transporte público, el gobernador Enrique Alfaro anunció un primer acuerdo con el sector empresarial para que otorguen una especie de subsidio de 10 pesos diarios a sus trabajadores, para que puedan subsanar el impacto del aumento del pasaje. Los 10 pesos diarios equivaldría a cubrir la diferencia de 4 viajes diarios. No obstante la medida anunciada, líderes empresariales condicionaron la implementación de este apoyo a una mejora considerable del servicio. Revisamos una vez más aquí en Ruta 44 el tema del transporte público. Amílcar López Cepeda, ha habido críticas de parte de observatorios, el Observatorio de Movilidad, incluso la misma Federación de Estudiantes Universitarios, que consideran que un buen segmento de la población no podría, digamos, enfrentar este incremento de la tarifa del transporte. Sí, mira, bueno, hay que también establecer un punto. Nosotros somos los primeros que estamos convencidos que la calidad del servicio tiene que subir, tiene que incrementarse esa calidad. Y esa calidad, pues bueno, de alguna forma se tiene que cubrir, se tiene que pagar. Entendemos también la parte social y el componente de cuántas familias pueden llegar a aportar o pueden llegar a cubrir esta actualización. Un dato otra vez que comentaba Toño, hay un incremento del 69% en el salario mínimo. La OCDE a nivel internacional dice que mientras el transporte esté por debajo del 17% de los ingresos de las familias puede ser absorbido, digamos, de una manera productiva, por así decirlo. Es parte de la actividad productiva de las ciudades. Y en este mismo sentido, también hay que decirlo, el gobierno del Estado, de una manera muy consciente, en conjunto con los transportes, establece ciertos niveles de subsidio. Hoy por hoy, el gobierno del Estado estipula 300 millones de pesos para algunos usuarios del transporte que pueden llegar a pagar tarifa cero.
O sea, el transporte no tiene ningún costo. Y además los estudiantes tienen una tarifa del 50%, que ese subsidio en su mayoría, o más bien en su totalidad, es absorbido por los transportistas. Son dos de las poblaciones las cuales tienen acceso a un subsidio específico para poder cubrir sus costos del transporte. Entonces, en esa parte también somos sensibles en que debe haber un componente social muy importante en resguardar principalmente a los estudiantes y a personas de la tercera edad y a otros grupos sociales. Aunque la FEU insiste que las familias, digamos, destinan el 30% de sus ingresos a la movilidad. Mira, estos datos, al final de cuentas, tienen que tener una base técnica, la cual lo que propuso el señor gobernador es establecer estas mesas de trabajo junto con la FEU para poder establecer esos criterios. La OCDE establece que debe de ser menor al 18% aproximadamente, dice que hasta un 20% puede ser. ¿Cuál es el ingreso promedio? Teníamos que revisar la base estadística y para eso nosotros como gobierno del estado y por lineamiento del gobernador se estableció que tendría que generar una mesa de trabajo específica para poder analizar estos datos. Ahora, Juan, hay una propuesta que hace el gobernador, un anuncio que hace en el sentido de que los empresarios otorgarán una especie de subsidio de 10 pesos a los trabajadores para que pudieran hacer frente a este incremento. Pero hemos escuchado que los empresarios tampoco están muy dispuestos a acordar esto. El problema fundamental es que el 5% de las empresas que representan un 50% de los trabajadores tienen su propio servicio ejecutivo de transporte público. Entonces sería incongruente que ellos, aparte de pagarle el transporte público al trabajador, le aporten una cantidad al gobierno para seguir aportando a los demás trabajadores. Es un problema grave y complicado. No sabemos qué grado en qué grado vaya a avanzar. Nosotros como sindicato lo vemos demasiado complicado. Primero por esa parte, el 5% de las empresas más fuertes, el 5%, que representa el 50% del trabajador, tiene servicio ejecutivo prestado por la empresa. Entonces, ¿cómo lo obligas? Nosotros hacemos revisión contractual colectiva cada año, entonces en el contrato colectivo tenemos que establecer eso. Es la única forma de obligar de alguna manera al patrón. Incluso para que me le llama la aporte al atención porque regularmente, no digo que en todos los casos, pero en muchas ocasiones, ya va una ayuda de transporte que se llama. Generalmente se estipula en el contrato colectivo una ayuda del transporte. Además, el empresario siempre, su término o su mentalidad es de ganar, no de dar. Entonces es una incongruencia ilógica y generalmente, pues yo no sé qué tanto vaya a avanzar el programa, pero partiendo de las premisas y de los indicadores que tenemos, no le vemos mucho futuro. De acuerdo. ¿Y el resto del transporte público, Juan? ¿Están ya avanzando para hacer ruta empresa? ¿Ese es el modelo que hay que seguir? Mira, ¿O hay muchas dudas todavía? El problema del transporte de la ruta empresa es la tarifa. Se ha vuelto un círculo vicioso esto. Tenemos 6 años sin incrementar la tarifa al transporte público. Cuando inicia el periodo del anterior gobernador, había un transporte decente. 6 años sin tarifa, pues acabaste. El 10% del transporte público se retiró por no poder prestar, porque ya no tenía para mantenimiento, no tenía para combustible, para pagar el chofer, se retira. Entonces el servicio se ha vuelto de un servicio de una pésima calidad, como cualquier negocio, Carlos. Entendemos la necesidad social de apoyar a la gente, pero también entendemos al transportista. El transportista no puede estar financiando el transporte público como beneficencia pública, ¿no? El transporte público, pues digo, como lo manejó el gobernador, debe priorizarse como un servicio y no solo como un negocio. Lo entendemos como tal. Pero llega el momento que el empresario ya no puede prestar el servicio, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahorita. Entonces, estamos en una disyuntiva. O prestamos el servicio o nos modernizamos. Porque si no hay tarifa, ¿cómo modernizas? Un camión de gas natural vale 3 millones de pesos, el más barato. Y con una tarifa de 7 pesos no pagas ni el mantenimiento, ni los servicios, ni el combustible. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, Toño? Carlos, mira, yo creo que sí es muy importante poder comparar manzanos con manzanas o peras con peras. Si yo te dijera que nosotros, antes formaba parte yo de la Comisión de Tarifas, y cada vez que llegábamos a sentarnos, realmente era una tarifa muy baja a la que realmente necesitamos nosotros como transportistas para hacer una muy buena actividad y desarrollarla con profesionalidad. Tenemos más de 10 años de rezago, no estamos hablando en esos últimos 6 que pasaron. ¿Por qué? Porque te voy a hacer hice un comparativo yo con respecto a el salario mínimo de Estados Unidos son $12 por hora. Estás hablando que son casi $100.
Y estás hablando de que casi son 2,000 pesos diarios, contra un salario mínimo aquí en Guadalajara o en México de 102 pesos. El transportista en California, que es lo más caro y que tiene toda su infraestructura de gas natural, te cuesta $2.20 el boleto sencillo solamente de un pasaje. De un pasaje. Si lo multiplicas por 2, que es ida y vuelta, que pudieras utilizar, que dices, voy a trabajar y regreso, estás hablando de $4.40, cuando nosotros el ida y vuelta en dólares son 72 centavos. Ahora te lo voy a decir en pesos. En pesos son 85 pesos en Estados Unidos, contra 14 pesos, porque como bien comenta Juan, solamente he migrado un 10% o un 10% están cobrando ya los 9.50, por eso estoy tomando la tarifa de 7. Y como te había comentado, o sea, fíjate la disparidad que hay con respecto al sueldo, con respecto al transporte público que te cuesta en Estados Unidos, con el sueldo y con lo que nosotros estamos cobrando al público usuario. Entonces, sí valdría hacer la pregunta, ¿qué es lo que está mal? Si nosotros tenemos un transporte caro, o si realmente la gente no percibe lo que debe de ganar. Y yo creo que ahí hay que sumarle todavía, o sea, creo que el análisis no es tan sencillo, sino es, a ver, lo que debemos de migrar lo que tenemos que cambiar es el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio, si seguimos manteniendo una estructura como hoy se cuenta de hombre camión, de una persona que solamente tiene un número limitado de unidades y que no puede hacer temas de economías de escala, que no puede hacer esquemas financieros para migrar o para poder renovar sus unidades, eso, digamos, no va a haber en un futuro una tarifa que alcance para una renovación. Por eso el proyecto que establecimos desde el mes de febrero, que es el proyecto de Mi Transporte, el primer componente es el establecimiento de personalidades jurídicas, o sea, el establecimiento de empresas de transporte que pudieran generar nuevos modelos de negocio para poder soportar los incrementos en los diferentes costos y en los diferentes insumos. A ver, déjame hacer esta pregunta, Amílcar. ¿Por qué se tiene que hablar de un modelo de negocio cuando en esencia tendría que ser un servicio público? Porque al final de cuentas el servicio, si bien es público y si bien tiene que tener un componente social, tiene una serie de costos que se deben cumplir. Si no se cumplen, lo que va a pasar es que la calidad del servicio va a caer. O sea, al final de cuentas el diésel sigue costando lo mismo, la adquisición de las unidades sigue costando lo mismo. Por eso es que nosotros primero decimos, bueno, para cambiar el modelo de negocio, el modelo financiero para mantener el sistema, primero tenemos que migrar a personas jurídicas. Y el segundo elemento es, entonces, ya con esa migración de personas jurídicas, el gobierno del Estado sí se suma con ciertos programas muy específicos que lo que van a intentar es mitigar los impactos del incremento en los insumos para mantener la tarifa. Por ejemplo, en este año se destinaron 380 millones de pesos para la implementación del sistema de recaudo, que es una parte fundamental para saber cuántos... ¿El sistema de prepago? Exactamente. El sistema de prepago, que es una herramienta fundamental para conocer cuántas personas usan el transporte, cuáles son sus principales orígenes, destino, y poder hacer análisis mucho más profundos para la renovación de flota y luego incrementar o ingresar nuevas tecnologías a la operación del sistema de transporte. Muy bien. Y yo quisiera abundar un poquito en el tema que te estaba comentando de cuánto era lo que se cobraba de 85 pesos un ida y vuelta en Estados Unidos contra 14 pesos de lo que está cobrando un viaje ida y vuelta o viaje redondo. En México. En México, uno aquí en Guadalajara. Pero déjame comentarte que aparte de lo que ellos están cobrando, el litro del combustible en Estados Unidos, litro de diésel, cuesta un 39% más barato que aquí en México. A ellos les cuesta a 15.33 por litro, lo que a nosotros nos salen 21.30 y tantos. Y las refacciones, como te estaba comentando, vienen importadas de Estados Unidos y lo mínimo que debes de pagar es el IVA. O sea, la operación del transportista en Jalisco es mayor que la operación de mantenimiento en Estados Unidos. Con todos estos criterios que planteas, Toño, ¿significaría que ustedes piden primero la tarifa para después modernizar y no a la inversa? No, nosotros lo que quisiéramos y lo que se ocupa, porque aparte de eso también represento el tema de gas natural, que lo he conjugado muy bien con respecto al transportista. Después de sentarme en las comisiones y de ver que no era la tarifa suficiente, yo no me quedé sentado y ver a ver qué es lo que pasaba, porque si no la empresa que represento ya estuviera completamente parada. Tuvimos que incursionar
en el tema de gas natural, fuimos la primera empresa en México, y eso nos permitió seguir trabajando con una tarifa deficiente. Y somos empresa y tenemos volumen de escala, y todavía nos falta mucho por mejorar. O sea, no te digo que sea la mejor, todavía falta mucho por hacer. Pero te voy a comentar datos muy complicados. A ver, tengo que hacer una pausa, Toño. Si quieres, ahorita regresamos con estas estadísticas. Estamos hablando del transporte público aquí en Ruta 44. La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, exige que se realice una mesa de diálogo con el gobierno de Jalisco para discutir el incremento a la tarifa del transporte público que ponga énfasis en el transbordo gratuito, una auditoría para el modelo de rutas empresa y la liberación de la tarifa social. De acuerdo con la FEU, las familias de escasos recursos destinan hasta el 30% de sus ingresos para el pago de transporte y no podrían absorber el aumento a la tarifa del 9.50. Un ángulo distinto respecto a lo que estamos debatiendo, el tema de la tarifa social. Saludo con mucho gusto a Jesús Arturo Medina Varela, presidente de la FEU. Jesús, bienvenido. Carlos, ya llegué. Bueno, a ver, Jesús, este tema de una auditoría, la tarifa social, ¿a qué se refieren ustedes? Sí, mira, nosotros desde la FEU tenemos una historia de toda la organización, de toda la historia de la organización, muy involucrada principalmente en una lucha que ha sido de la FEU, es en la mejora del transporte público y de calidad en esta ciudad, una de las ciudades más importantes del país, que en nuestra opinión tiene un transporte que no se merece. Y bueno, una lucha de la organización ha sido siempre con la agenda del transporte, y ahí hemos estado. Hemos dado reversa atrás, aumentos, hemos utilizado instrumentos jurídicos. Nosotros fuimos los principales promotores, después de una tragedia, claro, del observatorio, de las recomendaciones del transporte. Participamos activamente en las normas técnicas de calidad también del transporte. Así que bueno, tenemos como historia con esto. Ahora déjame decirte en este momento qué es lo que estamos proponiendo. La FEU no es como ponerse por oponerse, porque para empezar nuestra agenda nosotros no buscamos votos allá afuera de que voten por nosotros. Nosotros no es la intención. Nuestra intención solamente es la mejora del transporte en la ciudad. Eso lo quiero dejar muy claro y es lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué planteamos nosotros ante lo que se está discutiendo? Pues por ahí mencionaron en la última rueda de prensa que dieron que iba a haber máxima transparencia. Pues máxima transparencia, nosotros queremos entender que por máxima transparencia es la apertura total de los datos. Yo no sé si por máxima transparencia entendieron que liberar un PDF donde vienen algunos nombres de prestanombres, porque no vienen los verdaderos dueños del transporte, y ponerle la ruta a un lado, eso era hablar de máxima transparencia cuando no se está hablando de unidades, de modelos, de años, de marca, de cuánto están cobrando, si están integrados a la ruta empresa o no. Entonces, esa información está oculta todavía. Entonces, bueno, de entrada no se está discutiendo con máxima transparencia. Además, se está discutiendo en la última rueda de prensa que tuvo el gobierno del estado, pues ya mencionaron una nueva tarifa, que de 13 y tantos, que esa es la tarifa técnica. Pues no ha habido comité técnico de evaluación tarifaria. Yo no sé dónde sacaron ese cálculo, tal vez lo hicieron ahí a quemarropa o al vapor, pero no está avalado por nadie y nunca se ha presentado un estudio ni los costos unitarios de ese cálculo que hicieron. Entonces dicen ellos, no, pues 9.50 es una tarifa social. Eso es falso. 9.50 no es una tarifa social. 9.50 es el último cálculo tarifario que pasaron bajo dictamen, que se aprobó, que se publicó y con una condición. 9.50 dice sí, solo sí se cumple la norma técnica de calidad para poder acceder a esa tarifa, y nunca dice que esa es una tarifa social. Para la gente que nos está escuchando, una tarifa social es lo que la gente puede pagar. Lo que la gente, ahorita acá hablaban de que en Estados Unidos, bueno, estamos en México, ¿no? Y lo en que México, la gente pueda pagar de acuerdo a qué estudio. Exactamente. Ahora, ¿cómo se calcula una tarifa social? Nosotros desde el Departamento de Economía tuvimos pláticas también con un estudio reciente que realizó un colectivo de Tómala con Héctor Castañón.
con mujeres en el medio, el Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, y a partir de 3 variables muy sencillas: canasta básica, poder adquisitivo de las personas e inflación, y hay que determinar un porcentaje de cuánto es, para no meter en una espiral de pobreza a una familia, lo que puede gastar en transporte. Y a partir de esto se puede hacer un cálculo de cuánto es la tarifa social que puede pagar un ciudadano. ¿Qué pasa con esto? Tú haces un cruce entre la tarifa social, la tarifa técnica, evidentemente va a haber un excedente, que es el que mencionan acá, y ese excedente, entre la tarifa social y la tarifa técnica... ¿Y cuánto arrojó? A partir de que la tarifa social es lo que puede pagar la gente, y si la movilidad es un derecho humano, ¿de dónde se tiene que pagar esto? Y esto es la discusión, pero son 2 discusiones distintas. Una es hacendaria, porque tiene que ver con impuestos y recaudación, y la otra es lo que cuesta el transporte. Y el transporte no se puede condicionar a caprichos de los transportistas. El transporte tiene que ser con calidad, ese es el servicio que merecemos en esta ciudad, apegado 100% a la ley y a la norma técnica de calidad. A ver, Amílcar. Yo tengo 2 preguntas. Si la tarifa social está ligada entonces a la canasta básica y a la inflación, entonces sencillamente con los últimos resultados tendría que tener un incremento del 4.5% anual. Eso no es una tarifa social. Esos son indicadores que intentan replicar una idea que puede ser muy buena, ¿eh? Es una idea muy positiva, es cuánto puede pagar la ciudadanía y cuánto cuesta el servicio. Pero si nos vamos a la canasta básica y a la inflación, pues bueno, creo que son indicadores que igual y no representan cuánto podría ser el ingreso. Imagínate, entonces, si nos vamos a ese criterio, si incrementa el precio del litro de la leche o el litro de huevo, pues tiene que incrementar entonces el transporte. No, la canasta básica que se tiene que estudiar es la canasta básica de costos del transporte, porque son los costos del servicio. La canasta básica que aquí estipulan va para temas de niveles de salario mínimo. Y el salario mínimo tuvo un incremento significativo, ahorita lo veíamos del 69%. Entonces, creo que hay que discutir un punto que sí es, ¿cuáles van a ser las condiciones o cuáles son los indicadores bajo los cuales se va a establecer la tarifa del transporte? Hay indicadores que son los ingresos y los costos, y hay otros que se pueden sumar dentro de ese análisis. ¿Y quién va a cubrir la diferencia entre esos 2 servicios? Entre esos 2 costos, perdón, entre esos 2 resultados. Y cómo se focalizan para en realidad apoyar a esas poblaciones que en realidad lo necesitan. ¿Por qué? ¿Cuál es, por ejemplo, el ingreso promedio de los usuarios del transporte? Esa es una pregunta que también tiene que ser básica en estos análisis. ¿Por qué? Porque si no, perfecto, y qué bueno que lo traigan. ¿Por qué? Porque entonces si lo tienes, me quiero imaginar que lo traes por deciles, para saber de qué decil son los principales, los usuarios que principalmente utilizan el transporte, y entonces que el subsidio sí sea perfectamente focalizado. Juan Huerta. Bueno, pues yo no veo más que un problema que antaña hace 20 años, ¿no? De siempre. La tarifa siempre ha sido, se ha politizado, siempre ha sido de manera política, siempre la argumentan, digo. En este caso, la FEU, que son los más beneficiados del transporte público, porque son a los únicos que se les concede un beneficio de la tarifa. A la ciudadanía en general no se le concede nada, salvo a los adultos mayores y a los estudiantes, digo. Desgraciadamente dice que no hay politización, en breve tienen elecciones en la FEU. Desgraciadamente, y afortunadamente también tiene razón en otra cosa, el Comité Técnico de Evaluación no ha sesionado, no ha autorizado ninguna tarifa, y hay un problema más grave que la sesión. Ni siquiera se ha indexado la fórmula para determinar el incremento de tarifa anual. En eso sí coincido con él. Pero el problema añejo, no de ahorita, desde hace 20 años, Carlos, es que sigue la tarifa politizándose. Es la mayor bandera política que se ha utilizado en el Estado de Jalisco, y aún sigue así. Y el único que está perjudicándose, porque los últimos 6 años no se incrementó la tarifa, es el usuario. Porque el transportista o deja de ser transportista y el Estado da que el Estado o quien sea le dé el servicio de transporte público a la ciudadanía, y encantados de la vida, ¿no? Pues es un servicio público. Pero de alguna forma los señores empresarios tienen un negocio y de alguna forma tienen que recuperar lo que gastan, ¿no? Yo quisiera hacer una situación adicional. Qué desafortunado que haya llegado un poquito tarde con respecto a los temas que vivimos nosotros como transportistas, porque el incremento que se dio de 7 a 9 pesos tenía 7 años sin que hubiera un ajuste tarifario. Y ya que él tiene un sentido social, nosotros el 15 de agosto del 2012, que tenemos el combustible diésel a 10.81, y que la tarifa que fue autorizada hace un año a 9.50,
y que yo no sé por qué después de un año después saca el tema el gobernador. No, ustedes como transportistas, porque se debieron de haber quejado o de haber metido algún recurso legal hace un año, no ahorita, que están en épocas electorales en la FEU. Pero el día de ahora tenemos un incremento del 21.32, que es un 97% el incremento del combustible. Tenemos una devaluación de un 48% con respecto a todos los insumos que desafortunadamente vienen de Estados Unidos, que el litro del combustible de Estados Unidos tiene un valor de un 37% menos que lo que cuesta aquí en México, que la energía eléctrica ha subido un 128% de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2018, pues también somos ciudadanos. Y mira, créeme que si tú nos darías las condiciones que te estamos hablando de hace 7 años, no estuviéramos hablando con un ajuste tarifario. Entonces yo creo que sí valdría la pena unirnos, lo que es sociedad, lo que es estudiantes y lo que somos transportistas, porque realmente nos han incrementado los insumos. Y desafortunadamente siempre lo agarran de bandera política y como él dice la FEU, nosotros no tenemos la culpa de que los sueldos en México sean raquíticos y más aquí en lo que es el estado de Jalisco. Siempre las cámaras, yo formé parte de la comisión de tarifas cuando se incrementó a 6, cuando se incrementó a 7 pesos, formaba parte de la comisión de tarifas y siempre los que iban en contra era la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, la Cámara de Industriales y la Cámara de Comercio, siempre. Entonces, a mí sí me causó sorpresa y yo admiro ahora a los empresarios industriales que ya están formando parte de lo que viene siendo la problemática de sus trabajadores por un sueldo bajo para que los apoyen con el transporte público. Pero el Observatorio Ciudadano tiene que buscar la sustentabilidad, rentabilidad, y aparte de eso tiene que basarse en factores sociales, económicos y ambientales. Claro. Y es tristemente que nosotros nos critican con respecto al tema de la tarifa, cuando hay otras prioridades. Tenemos que modernizar el sistema de transporte público y hay otras prioridades, porque déjame comentarte que en el tema ambiental hay muy pocos datos, pero de lo que yo pude obtener, que la OMS en el 2013 hizo un estudio aquí en Guadalajara y en ese año tuvimos nosotros 119 días con mala o muy mala calidad y asumía la OMS que eran 3,000 muertes por problemas de contaminación. El año pasado tuvimos 229 días de mala o muy mala calidad, casi un 98% de incremento con respecto al año anterior. Al 2013, que es de referencia. Sí. Entonces, ¿cuántas muertes hubo realmente el año pasado con respecto de la contaminación? Claro. Entonces, el Observatorio Ciudadano fue creado en el 2014 y lo único que han agarrado de bandera es el costo del tema del transporte, pero yo quisiera que fuera más proactivo. Y sin ver el tema ambiental. Jesús Medina, un minuto antes de ir a la pausa. Sí. No, ahora resulta que las víctimas son los transportistas y pues, las víctimas son los usuarios, ¿no? Un transporte público que asesina personas, porque en los últimos años más de 300 personas han sido arrolladas por el transporte público. Una compañera de nosotros el año pasado, a Botas, hace 4 años, y junto con otros 20 compañeros, a mí me parece que las víctimas son todos los ciudadanos. Afortunadamente ustedes podrán decir misa y podrán estar de acuerdo, pero Carlos, el ciudadano allá afuera y quien está viendo este programa en este momento te podrá decir qué opinión y qué percepción tiene sobre el transporte, y ustedes desafortunadamente están reprobados. No, sí estamos reprobados. Yo te voy a decir, y no te estoy diciendo que estamos haciendo las cosas bien, pero yo nomás estoy dando un comparativo que de esas 300 personas, a lo mejor tú hablas que fueron 5 o 6 años. Yo te estoy hablando que en un solo año, y no lo estoy diciendo más por decir. Aquí tengo el soporte suficiente y es un organismo, de modo que la OMS estaba a favor del transportista. Se está hablando que en el 2013 hubo 3,000 personas fallecidas por problemas de contaminación,
que es parte de lo que el Observatorio Ciudadano debería de proponer. Claro, ustedes siempre son nada más parte del problema. Quisiéramos que fueran parte de la solución. Tengo que hacer una pausa, Toño. Regresamos con más. Vamos a regresar a la parte final del programa. Entre las principales quejas para el modelo del transporte público, destaca que cumplan con unidades con una antigüedad mínima de 10 años, que el sistema de prepago sea eficiente y que las alcancías den cambio porque regularmente cobran 10 pesos en lugar de 9.50. El Observatorio de Movilidad pide que tengan sistema GPS y un espacio para bicicletas. Además, exigen que este modelo efectivamente termine con los accidentes donde interviene el transporte. En 6 años, han participado en más de 4.600 accidentes con más de 300 fallecidos. Revisamos el tema del transporte público. Esta es la recta final del programa. Amílcar López. Sí, mira, en cuanto al tema de accidentes, hay un tema que sí tiene que ver directamente con la calidad. Mira, las rutas de transporte, cuando migran del modelo convencional, llamémoslo así, al modelo de mi transporte, reducen en un 90% sus accidentes viales. Y hasta el momento no se ha tenido ningún accidente vial, digamos, con mortandad en cuestión de mi transporte, porque cambian muchas circunstancias. O sea, cambian los modelos de las unidades, cambia la capacitación para los conductores, cambia el monitoreo en GPS de las unidades. Sí es un cambio, y eso es una de las muestras de que sí hay un cambio entre el modelo convencional y el nuevo modelo, que genera y que se tiene que generar a través de cambios importantes del transportista y que además trae consigo una actualización de los ingresos. Claro, ahora, es muy pequeño todavía el cambio que va, ¿no? Es todavía muy pequeño porque la intención que nosotros tenemos en esta administración es acelerar lo más posible en este cambio, y la meta que nos había planteado el señor gobernador es que se pudiera hacer una migración al 100% en este año. Nos va a llevar tal vez un poquito de tiempo más, pero nuestra misión es que vamos a llegar a un 60% antes de que termine el año. Sí. Jesús Neira. Sí, yo quisiera lanzar dos últimas ideas en el tema del transporte. La primera es que yo creo que los mejores argumentos en contra del transporte y del aumento de la tarifa son los que el partido que hoy dirige Jalisco, son los que esgrimió en los últimos años contra el aumento de la tarifa. A mí me hubiera dado mucho gusto, ellos tienen los mejores argumentos, los que utilizaron antes de la campaña, pero bueno, la verdad que sí hubiera dado mucho gusto que la discusión hoy fuera otra, una más sensata, porque yo también coincido en parte de lo que dicen acá, lo que tiene que ver con la contaminación. Más de lo que se ha generado en los últimos años es demanda inducida sobre el transporte privado, más de 300 carros se incorporan todos los días al parque vehicular. Y desafortunadamente es una ciudad pensada para los carros y no para las personas. Y bueno, tal vez la discusión en este momento no debería de ser cómo se la cargas a la gente que menos tiene, porque el 48% de la población, estamos hablando de 760,000 usuarios más o menos, percibe entre 1 a 5 salarios mínimos. Estamos hablando de que el 48% de la población de la zona metropolitana de Guadalajara le es imposible pagar una tarifa a este precio. Y esa es la gente en la que no se está pensando, y lo dijeron en un video y con muchas fuerzas. No, gobernar es tomar decisiones difíciles. Bueno, eso no es una decisión difícil, es una decisión irresponsable. Una decisión difícil en este momento que tal vez deberíamos de estar discutiendo, porque viene el presupuesto, cómo se va a determinar la ley de ingresos. Tendríamos que estar hablando en este momento cómo se la cargamos al carro, y con un fideicomiso principalmente para mejorar el transporte público en nuestra ciudad. Hoy el transporte público, y eso hay que destacar, el Citren, que es una alimentadora del tren ligero, es uno de los transportes mejores evaluados por la misma ciudadanía. El tren ligero está evaluado bien por la ciudadanía. Entonces el transporte que ofrece el Estado sí es de calidad, entonces sí se puede, y es una muestra de que si estatizas o si tienes rutas que están subsidiadas y que se apoyan, pueden brindar un buen servicio. Pero las rutas que se ofrecen a los concesionarios, a nuestros amiguitos los transportistas, y que son a los que les estamos ayudando con este aumento, pues desafortunadamente no cumplen con los aspectos. Si me dejas agregar algunos datos de nuestros amiguitos los transportistas, pues del beneficio que dicen que tenemos,
el 49.6% de la población se ha sentido discriminada por utilizar el Transvale. Aquí me discriminaron y discriminaron pues porque somos los más beneficiarios de esto. 2.470 unidades circulan sin permiso o con irregularidades. El 65.63% de las unidades de transporte público concesionado rebasan la antigüedad permitida. 8.428 heridos del 2012 al 2019, 4.465 accidentes, 19 personas muertas en lo que va del año. Nada menos y nada más, un día después de que anuncian el alza, un día antes el transporte público había arrollado a una persona. 303 personas muertas en los últimos 6 años. Y bueno, desafortunadamente es el transporte que tenemos en esta ciudad. Nada más una pregunta rápido, Juan. Jesús, tú dices entonces, haces una alusión a que cuando el Estado administra el transporte, ¿lo hace mejor que los particulares? Por supuesto. ¿Y qué ha pasado con Sistecosome y Servicio de Transportes? Yo me refería a la ruta del Citren. Ah, bueno, pero esto que es la alimentadora. Exactamente, pero el sistema de transporte público administrado por el gobierno es un fracaso. Y como ejemplo lo tienes en Sistecosome y en Servicio y Transportes. ¿Y te voy a decir, el Citeur es un ejemplo de calidad y de servicio de transporte, como tú dices. Nada más estás confundido en tus datos. Hay 277 rutas concesionadas a particulares y de esas 277 solo 25 están en ruta de empresa. Entonces nada más el 20% del transporte de usuarios, que usan el transporte público cobran la tarifa 9.50, el resto no, el 80% de nosotros cobra 7 pesos. ¿Y quieren cobrar 9.50? No quieren cobrar nada. Van a cobrar cuando suban, cuando ustedes lo supervisen, ¿no? Porque ustedes se han convertido en la Contraloría Social. Ustedes determinan quién sí, quién no. Ustedes son los responsables de aquí en adelante de la calidad del transporte público y en nada el más, Estado. Y nada más otra mención, para revisar, si tú comentas que el salario promedio de los usuarios es de 1 a 5 salarios, entonces estamos hablando de un salario diario de ¿cuánto? ¿275, 300 pesos? Si lo tienes en tus notas. Sí, de 0 pesos, el 9.6% de los usuarios. No, pero dijiste antes... hasta 2.500 ingresos mensuales. Okay. ¿Saca la cuenta? No, bueno, yo te digo porque tú dijiste de 1 a 5... 2.500, el 13.7. Y 2.501 pesos a 5.000, el 24.7. Entonces lo que nos dijiste... da 48% de la población, entonces lo que dijiste, 760,000 usuarios. Entonces lo que dijiste antes, que ese 48% recibe entre 1 a 5 salarios, ¿era cierto o es otro dato? Ese es el dato. Ok, entonces si es entre de 1 y 4 salarios. Antes dijiste 5, pero está bien. Si es de 1 a 5 salarios mínimos, ¿cuánto es el salario mínimo? Que lo hemos discutido. 2 pesos. Entonces estamos hablando de 1 a 5, el promedio serían 275 pesos. Si el número de viajes promedio que se realizan es de 2.2, el gasto en transporte es menor al 10%. Entonces, ese es el punto que tenemos que llegar a discutir. Porque, ¿qué pasa? Cuando hacemos cálculos que de repente las fuentes de información no son como muy precisas, podemos caer en irregularidades. Nosotros estamos de acuerdo en el análisis de la tarifa. ¿Por qué? Hace un bloque, Jesús lo mencionaba. Cuando se mencionó la tarifa real o la tarifa técnica de 13.75, es la actualización de los parámetros del modelo que se implementó en el año pasado. Hablamos de transparencia. Nosotros colocamos no solo la base de datos de quiénes lo tienen, sino en qué rutas. Los que dimos el dato de cuántas unidades no se encontraban con certeza jurídica fue el Estado, Fuimos los primeros, hicimos un proceso en 4 meses para cambiar eso. Y hoy todos los empresarios del transporte tienen o su concesión o su autorización vigente para próximamente migrar al nuevo esquema. Entonces, creo que la mesa de debate es muy importante, y creo que las discusiones se tienen que hacer en esa perspectiva, en una perspectiva absolutamente técnica. Y eso es lo que buscamos nosotros como gobierno del Estado. Muy bien. Mira, yo creo que es muy importante, por decir, se comenta mucho de lo que te dijo él, una palabra que asesino o camioneros asesinos. Un asesinato es cuando lo haces con toda premeditación, alevosía y ventaja. En una ocasión desafortunadamente nos vimos involucrados en un accidente, se llega y se embarró, chocó o se impactó en la parte de atrás y fallecieron los ocupantes del vehículo. Y las noticias dicen, otra víctima más del transporte público. Entonces, yo creo que nos da, aún con esos decesos fatales, que realmente nosotros no estamos de acuerdo en esos excesos porque pues son humanos, ¿verdad? Y somos transportistas, tenemos conciencia con respecto a eso. Tratamos de tener las mejores condiciones de los autobuses, dar capacitación constante a nuestros conductores. Pero hace falta
que se analice de más cuál es realmente la causa de un accidente fatal. Si porque es un crucero peligroso, a lo mejor lo cancelas y mandas a la gente que se cruce por otro lado. Pasan situaciones de riesgo. Hay días que en tal calle se pone un tianguis y desafortunadamente puedes tener un gran riesgo porque está en plena calle. Ha habido accidentes de niños que se le quitan de la mano a la mamá y se van sobre las ruedas de la parte de atrás. Entonces, hablar de víctimas es un número y es algo que vende políticamente y que muchas veces agarran de bandera para que no se dé realmente lo que ocupa el transporte público. Volvemos a lo mismo, ocupamos nosotros cambiar esto unidos, estudiantes, políticos de diferentes partidos, transportistas, para tener un eficiente transporte público, pero que se dé realmente lo que se necesita para poder desarrollar la actividad. Es lo que se ocupa, porque si seguimos así, según el dato que sacó el informador, en el año 2017 había 2.328.000 vehículos circulando. Y otro dato de GDL, Mi Bici, establecen que para el 2023 se van a incorporar 2.964.000 vehículos nuevos, hablando de estos años que vienen. Claro. Ahora, Jesús, tú has dicho que es importante dialogar, una mesa de diálogo con todos los implicados. Sí, nunca hay que agotar la instancia del diálogo. Siempre debe prevalecer porque al final lo que queremos es que la ciudad le vaya bien. Y si queremos que la ciudad le vaya bien, necesitamos un transporte de calidad. Y bueno, en esa parte pues tienen que cooperar principalmente quienes brindan el servicio, pero también la norma técnica en el cálculo del recaudo, tampoco es así como la cuentan, de que les va tan mal. Yo no he visto o no sé un solo caso de un grupo de transportistas que hayan entregado la concesión en los últimos años. Ahí las tienen, las siguen utilizando. ¿A costa de qué? De lo que nos ha costado a la ciudadanía también tener un transporte de mala calidad. Hoy en este momento hay un consenso entre instituciones, organizaciones. Preguntabas hace rato lo de la ruta empresa. La ruta empresa representa un consenso en esta ciudad y me parece que todos tenemos que seguir empujando y avanzando y supervisando para tener un transporte digno y de calidad. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Toño. Gracias, Juan. Y gracias, Amílcar. Muchas gracias, Carlos. Se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima. Gracias.